Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Reyes y represento a Operation Smile México. Estamos muy contentos de volver a nuestra escuela virtual para padres 2020. Bueno, con un tema que va a ser, pues, es bastante interesante y vamos a estar platicando con la doctora. Bueno, primero, vamos a hablar de un segundito, por favor. Me está otra vez dando aquí un problemita. Oh, un segundo. Buenas noches. Se siguen incorporando más personas. Buenas noches. Les comentaba que estamos reiniciando nuestro ciclo escolar en la Escuela Virtual para Padres 2022. Vamos a voy a hablarles un poquito de la doctora. Ella es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad del Valle de Atemajac. Es maestra en Filosofía por la Universidad también del Valle de Atemajac. Es doctora en Educación por la Universidad del ITE, Universidad Iberoamericana, con su tesis Construcción de significados en niños tipificados con intento suicida. Actualmente, la doctora es tutor de tesis de doctorado en psicología en la Universidad Marista de Guadalajara. Es asesor de doctorados. Es presidente de Protégete, Centro de Salud Mental AC. También es docente de asignatura en la Universidad del Valle de Atemajac, docente de las asignaturas Modificación de la Conducta, Educación Especial, Prácticas en Educación Especial, Trastornos del Desarrollo, Teoría y Técnica de la Entrevista. Además, es facilitadora en diversos diplomados de educación especial, adolescencia, conductas de riesgo en adolescentes, de las relaciones conflictivas a las relaciones de colaboración. Es directora de tesis de varios alumnos y se destaca su participación activa en coloquios de investigación. Es asesor externo del COAPI del 2008 al 2011. Pues buenas noches, bienvenidos y sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta plática que preparé con mucho cariño y que espero les dé pistas para que no tengamos niños ni niñas con violencia. En especial me quiero dedicar a los temas que yo trabajo fuertemente, que es el abuso sexual y el suicidio. Yo trabajo con niños y niñas que presentan este fenómeno. Voy a pedir que si me dan el host, por favor, para poder poner una presentación. Gracias. Muy bien. En esta presentación voy a empezar con una pequeña plática. Fíjense que yo ahora me dedico a escribir, tengo algunos libros en el tema de abuso sexual y suicidio nacionales e internacionales, pero ahora quiero hacer una prevención más dirigida a las mamás y a los papás como a manera de cuentos para que podamos ver que esto pasa y cómo ocurre, ¿no? Esta pequeña anécdota la saqué de uno de mis libros que se llama Pétalos lastimados, que es un anecdotario de la violencia, y se llama Anémonas, flores que representan el sufrimiento de alguien por un riesgo
y el personaje se llama, el tema es Tote, ¿sí? Tote. Maeta, Toto Lele. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué te duele? Tote. ¿Tote? ¿Qué es un tote? Si se fijan, es un niño con alteraciones en el lenguaje. Tote. ¿Cómo hacen tote? Vela. ¿El tote vela? Ti. Helicóptero. Ti, tótelo. ¿Me quieres decir que el helicóptero que vuela duele? Ti, maeta. ¿Dónde está el helicóptero? A ti, maeta. Tótelo, vela, vela, vela. ¿Y cómo es que vuela el helicóptero? Tito, ¿qué es Tito? Tito y Tita, ¿tu tío? No, maeta, Tito, tu abuelito. Ti, tu abuelito revisa el helicóptero que vuela y te duele y el helicóptero está en tu pene. Pene, ti, maeta, lele mucho. Esta es una historia que no es el personaje así, pero que yo tuve vivencias de trabajar, he trabajado con discapacidad auditiva, discapacidad mental, con autismo, con parálisis cerebral, y estas son las historias que yo escuchaba en educación especial, en el tema de abuso sexual. Fíjense cómo el niño no puede expresar lo que le ocurre por su dificultad, pero como una maestra cariñosa puede llegar y detectarlo. Entonces, este es el inicio. Este tema a mí me sensibiliza el saber que nuestros niños y nuestras niñas, con cualquier adjetivo, no deberían tener adjetivos, están pueden ser víctimas, ¿no? Entonces, el tema de la violencia está todos los días. Fíjense, en nuestro país el 70% de los niños menores de 5 años les pegamos dentro de la casa. Mamá y papá les pegamos. Y el 56% sufre de castigos corporales. He trabajado con todos los niños que se pueden imaginar, niños de la calle, niños de albergue, niños, todos los que quieran, en estos 35 años de trabajo. Y fíjense, he escuchado historias donde a niños de albergue les han cortado una falange porque no han obedecido. O sea, el 56% de nuestros niños sufren castigos corporales. 8 de cada 10 menores que sufren abuso sexual son niñas. El Universal dijo que en el 2019 fue el año que más abuso sexual hubo en todo nuestro país. ¿Sí? La jornada dice, México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Y desafortunadamente solamente denunciamos 1 de cada 100. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque tenemos miedo, porque no sabemos el procedimiento, porque tememos que no nos crean. ¿Y saben quiénes son los principales agresores? Están adentro de la casa. Papás, padrastros, tíos, abuelos. Entonces, ¿cuáles son las ciudades con más abuso sexual? Chihuahua, Ciudad de México y Querétaro. Cada uno de los estados tiene sus características. Yo estoy en Guadalajara, pero trabajo en Aguascalientes, trabajo en Chihuahua, trabajo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y cada uno tiene sus particularidades. Puedo decirles que en Jalisco el suicidio es de los niños más pequeñitos que hemos visto. Puedo decirles que el abuso sexual va ocurriendo por diferentes rangos de edad y en Jalisco se han presentado abusos de niños pequeñitos, menores de niñitos, ¿sí? Entonces, estos temas, ¿pasa lo mismo en la discapacidad? Uy, no, está más difícil en la discapacidad, porque el tener discapacidad hace que es un factor de riesgo que hace que podamos sufrir el abuso sexual con mayor fortaleza. Cuando la población se llama vulnerable, es porque por sus circunstancias, por sus condiciones, por sus características, están propensos a sufrir un daño. Por ejemplo, un anciano estuvo propenso a morir por el COVID. Es una población vulnerable. Los niños, las niñas con discapacidad tienden a ser grupos vulnerables que van a ser violentados. ¿Y cuál es la mayor dificultad? Como ustedes vieron en Tote, la dificultad más grande es que no lo dicen o no podemos entender, ¿sí? ¿Cuánta población hay con discapacidad? Bueno, según el INEGI, del 0 a 17 años son 3.5 millones, o sea, casi el 10% de la población. ¿Quiénes los maltratan? Parece ser que las mamás que más maltratan son las mamás que cuidan a niños con discapacidad. Están 3% arriba que las mamás de los niños que no tienen discapacidad. ¿Qué ocurre también? Parece ser que la violencia se puede erradicar con métodos de educación y las personas con discapacidad tienen menor acceso a la educación y a la salud. Y parece ser que las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad
son más violentadas que las niñas y mujeres jóvenes sin discapacidad. ¿A quiénes son a las que más violentan sexualmente? A las niñas y a las adolescentes con discapacidad mental. Bueno, ya que vimos estos temas que a mí me asustan, espero que a ustedes no los asusten ni les pongan las antenas prendidas, quiero platicarles cómo es que se da la violencia. Fíjense que todos nosotros tenemos unas respuestas ante los estímulos del medio, ante lo que nos rodea. Por ejemplo, ahorita yo les estoy platicando esto y algunos de ustedes se pudieron asustar, algunos de ustedes se pudieron sorprender, algunos les dio tristeza y a algunos no les pasó nada. Entonces, nosotros tenemos diferentes respuestas. Una de nuestras respuestas es el miedo. El miedo es una respuesta sana. El miedo me permite a mí evitar el daño, ¿verdad? Porque entonces yo inmediatamente pongo una respuesta defensiva. Si a mí me dicen acá afuera hay una persona con una pistola, pues yo entonces inmediatamente me asusto y doy una respuesta para que no me maten, ¿verdad? Entonces, lo que parece ser que es común es que tengamos dos respuestas. Una defensa agresiva y dos, una conducta de desviación. Entonces, si viene alguien con la pistola, puede ser que yo saque otra pistola y le dispare. Esa es una defensa agresiva. O puede ser que me encierre yo y cierre todo con llave y yo, o salga con el que me quiera agredir y no agarra todo como una respuesta de sumisión. Lo importante es que estas dos respuestas se van a notar en tres características en el ser humano que una autora que se llama Sandra Bloom le llama las tres Fs. Pónganse atentos. Fight, fly y freeze. ¿Sí? Fight, peleo por mi vida. Freeze, me congelo. Y fly, vuelo. Esas son las tres respuestas que nos enseñan en nuestra casa. ¿Son sanas? Parece ser que la más sana es cuando trato de defender mi vida. Entonces, los niños, por su edad, van a tener diferentes miedos. Los más chiquititos van a tener miedo ante ruidos fuertes, por eso las mamis procuramos que los chiquititos se duerman en un espacio silencioso, ¿verdad? O también personas extrañas, hasta le tienen miedo cuando ya sabemos que nos reconocen, nos dan ahí una especie de sonrisita y cuando llega alguien diferente, ellos se asustan, ¿no? Como que les da miedo. Luego de 2 a los 4 años, lo que les asusta es la separación de sus figuras de apego, o sea, mamá, papá, o estímulos muy intensos. De 4 a 8 les dan miedo los animales, la oscuridad, las tormentas y los médicos. De 8 a 10 la oscuridad, los animales, las criaturas imaginarias, las brujas, los fantasmas y monstruos. Y luego en México nos gusta mucho hablar de estos temas, siendo que es un miedo que les da a los niños. Y de 10 a 12 les da miedo a accidentes, a que sus papás se mueran, a que sus papás se divorcien, a que ellos sufran enfermedades. Esto va a ser un miedo natural y más exacerbado en los niños de este rango. Entonces, si yo ya estoy conociendo que estos son los miedos de los niños, pues obviamente yo no deberé llevar a un niño menor de 10 años a ver una película de terror, ¿verdad? Porque esa película haría que el miedo sea la respuesta que ya esté presente en mi hijo cuando no tocaba que lo hiciera. Y entonces le estoy dando esta característica de respuesta. Entonces el miedo no es un conflicto, forma parte de la edad, pero va a pasar esto, fíjense, cuando viene una situación de miedo, nosotros le vamos a hacer así. Primero, fíjense qué pasó con el COVID. Cuando empezó el COVID, todos nos choqueamos, ¿no? Así, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que hasta yo fui a la universidad y me dijeron, ya usted no va a dar clases. ¿Cómo que no va a dar clases? Así estábamos choqueados, ¿no? Estamos como atemorizados, no sabíamos. Y luego fue huida o ataque, ¿se acuerdan? Cerramos todo, todos nos escondimos, no hacíamos nada, ¿no? Para evadir el COVID. Y luego ya empezamos a regresar para empezar a convivir y resolvimos, hay que traer mascarillas y hay que ponernos la vacuna. Así es como enfrentamos el miedo de forma sana, ¿sí? Así es como le vamos a hacer. Esta es la dinámica sana. Cuando no cubrimos esta dinámica es cuando el miedo se apodera de nosotros. Por ejemplo, ante el COVID, yo decido ya no volver a salir de mi casa. ¿Sí? O sea, yo decido quedarme en huida. Y si se acerca alguien con COVID, voy y le doy unos palazos. Y ya me quedé ahí. Entonces no tuve una resolución de miedo. ¿Sí? Esta situación
va a ocurrir entonces, se supone que podemos resolver de forma sana o resolver de forma insana. ¿Qué ocurre? Se supone que si resolvemos bien la situación de miedo, yo adquiero respuestas adaptativas y el miedo forma parte de mi gama de emociones. Pero cuando a mí en mi entorno me explican, me dicen, me repiten condiciones de miedo, entonces yo estoy constantemente enfrentando estrés, ¿verdad? Vamos ahorita a ver una película de terror, sí. Ya tenemos COVID, vamos a ver las noticias de los muertos, vamos a leer un periódico de muertos, vamos a hablar de puros muertos. Entonces me la paso hablando de temas estresores. Y si se fijan, la dinámica de la resolución del miedo es una dinámica que necesita pasos, que desgasta mi cuerpo y mi cuerpo se vuelve a adaptar. Entonces, cuando yo empiezo a vivir ante estresores y estresores y estresores, por ejemplo, una mami que se enoja todo el tiempo y que me va a pegar, eso me pone estresado todo el tiempo y va a ocurrir algo que es desafortunado. Ante tanto estrés, mi zona prefrontal empieza a generar una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol lo que hace es inhibir la capacidad de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces yo le pego a mi hija, le pego a mi hija, le pego. Entonces mi hija ya está así, ¿verdad? Hasta ya me ve y ya le hace así. Entonces, y aparte en la escuela la maltratan, y aparte sus amigos la maltratan. Entonces, todo el tiempo está en esta dinámica. Su zona prefrontal deja de producir cortisol, produce mucho cortisol, deja de producir habilidades de resolución de problemas y entonces vamos a tener una respuesta de violencia, de actor de violencia. Va a ser o sumisión o agresión. Entonces el que agrede se vuelve violentador y el sumiso se vuelve violentado. ¿Dónde lo generamos? En casa. Todos íbamos a tener esta expresión de resolución del temor, pero cuando no la tenemos, de ser una respuesta adaptativa, el miedo se vuelve agresión y desafortunadamente la agresión después se vuelve un mecanismo para dañar a las demás personas. Pero quien adquiere la característica de sumisión, pues entonces constantemente se va a enfrentar a estresores y va a tener la conducta de sumisión. Cuando yo trabajo en los espacios de protección a mujeres violentadas, a estas mujeres que las han agredido tanto, que necesitan irse a un albergue, yo he visto que llegan fracturadas de su cráneo de las agresiones que les cometieron los esposos. Y platicando con ellas dicen, yo voy a regresar con mi esposo. Oye, pero ¿no te podría matar? No, él va a cambiar porque él se va a volver bueno ahora que no ha estado conmigo. Y yo estoy segura de que no se va a volver bueno porque la agresión tiene una característica, la violencia tiene una característica. Son actos agresivos que van en crecimiento, no se detiene. Sí hay manera de detenerlo, pero si no hay un interventor, un mediador, la violencia crece. Entonces ya vimos cómo se generó, ¿verdad? Cómo en la casa asustamos, estresamos, el mecanismo de resolución no funciona y entonces entro al mundo de la desadaptación y de la violencia. Y la violencia que más vamos a tener es de 3 tipos, física, verbal y relacional. Entonces, vamos a ver unas características de la violencia para que nosotros nos quede bien clarísimo, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la violencia? Aquí, para que el acto se vuelva un acto de violencia, necesita cubrir 3 características, 3 elementos. Generar un acto que violenta, que lastima. Hay una persona que violenta y una persona que es violentada y cubre 4 criterios, 5 criterios, que son estos. Primero, daño. Va a quedar un daño que puede ser un daño físico o puede ser un daño psicológico. El daño físico se nota porque queda una huella. O sea, me dieron unos moquetazos, pues me quedan los moretes, me quedan los rasguños, me quedan los cortes. Pero el daño psicológico no se nota. El daño psicológico me están agrediendo, me están haciendo bullying, me están haciendo moving, me están tocando
yo no lo reporto de forma inmediata, lo reporto al paso del tiempo con 3 conductas. Anótenlas. 1, alteraciones en el sueño. 2, alteraciones en la alimentación. Y 3, alteraciones en la conducta. Pero no es inmediato. Cuando es física, la violencia sí se nota. Me arrancaron el cabello, se nota el huequito. Me pusieron un moquetazo, se nota el morete, traigo la sangre. Esa se nota de forma inmediata. Pero cuando es psicológica es la que va a tardar. ¿Cuánto tarda? Híjole, puede tardar meses o años. Pero aparecen estas características que les dije. Luego hay intención. Yo hago el daño con intención. A veces cuando se trata de violencia sexual, el violentador sexual dice, es que yo no lo dañé, yo le pregunté si quería tener actividad sexual conmigo y me dijo que sí, y aparte le di un regalo, yo no lo dañé. Pero el depredador sexual tiene la intención de lastimar. Desequilibrio de poder. Uno de los actores tiene poder. El violentador tiene poder. Es más grande, es más fuerte, es varón, tiene un puesto, es el maestro, es el médico, es el padre, es el director, es el jefe, ¿sí? O tiene el poder del conocimiento. A lo mejor un chiquito de 8 años es bien inocente y llega un vaguito de 4 que vio a sus papás teniendo actividad sexual y le enseña al de 8. Entonces ahí hay una diferencia de edad, pero hay un desequilibrio de poder por el conocimiento. Luego es un proceso que va a ser periódico y crónico. ¿Sí? Se va a estar repitiendo. La violencia no se detiene y deja una víctima. ¿Qué tipo de agresión vamos a tener? Fíjense, vamos a ver que generalmente los tipos de agresión son de 2 tipos cuando ya se instauró. Va a ser o reactiva o instrumental. Reactiva es cuando yo siento que me están agrediendo y yo respondo. Alguien me dice fea, yo fea tú. Sí, así como reactiva, respondo. E instrumental es cuando no hubo ninguna ofensa. Sencillamente, yo uso la violencia para obtener un recurso, dominación. Cuando tenemos características de violencia reactiva, miren, con este cuadrito les va a quedar súper clarísimo cómo son las características. Fíjense, el violentador reactivo es rechazado, se aísla, tiene un estatus social bajo, dificultad para regular emociones y piensa que otros nos quieren dañar. Y el instrumental no son tan queridos, pero sí son admirados y temidos, son populares, líderes sociables. La violencia instrumental es muy valorada. Hasta uno dice, ese muchacho es bien bueno para hablar, convence a todos. No hay manejo claro de las emociones y se piensa que la agresión sirve para obtener beneficios. Cuando el niño empieza a dar pautas de violencia, de agresión reactiva, lo más probable es que va a tener de adulto una violencia física de pareja o violencia psicológica. Cuando tiene características de agresión instrumental, lo que va a tener va a ser violencia de grupos, como pues grupos se puede adherir a un grupo de narcotráfico. Imagínense, está en nuestras manos poder detener esto. ¿Cómo voy a notar yo que mi hijo, yo ya no me di cuenta y yo lo he estado estresando constantemente? ¿Cómo voy a notarlo? Fíjense, se nota desde chiquitos, desde los 6 meses son niños que son más agresivos. ¿Cómo puede ser más agresivo? A lo mejor es un niño que rompe las mamilas, que mama a mamá y la lastima. Ya a los 12 o 18 meses empiezan a hacer, empujan. Fíjense que a veces con los niños con discapacidad, en especial los niños con labio y paladar hendido, yo he observado que a mamá y a papá les cuesta luego trabajo poner límites por la condición del hijo y luego existe como mucha tolerancia o dificultad para poner límites y los niños se vuelven como altamente demandantes y
y con baja tolerancia, a pesar de que las cirugías que les realizan son dolorosas y tienen tolerancia al dolor, se vuelven intolerantes, su tolerancia a la frustración es como que disminuida, y esto se observa en cualquier niño, con o sin discapacidad, ¿sí? Entonces ya de 12 a 18 meses ya empiezan a empujar, ya de 18 a 24 ya sacan la lengua, escupen, muerden. A los 3 años ya hasta nos da risa. Ay, mira, dice muchas groserías. Hasta hay videos de niños, TikToks de niños diciendo groserías y ya amenazan. Y ya a los 4 añitos, pues ahora sí ya son maestros de la conducta. ¿Me compras esto o no hago algo? ¿Qué vamos a notar como primer síntoma ya psicológico de un problema de violencia? La primera característica que notamos es que son niños oposicionistas. Esos niños que nos cuestan trabajo y que decimos, ay, este niño no obedece con nada. Y una de sus características es que se vuelven crueles con los animales. Yo he escuchado pequeñitos que de repente matan perritos, que matan gatitos, que les cortan la cabeza a los pollitos. Algunas de las conductas, es como sosadismo, algunas de las conductas sosádicas son difíciles de calificar porque socialmente nos permiten matar a algunos mamíferos, como a la rata, ¿no? A los ratones, o matar cucarachas. Pero vamos a ver que en especial cuando es agresión hacia mamíferos, con excepción de los socialmente aceptados, pues ya estamos en los temas de crueldad con los animales, ¿sí? Entonces sí ya entramos al tema de la violencia. Este es un ciclo sin fin, es un ciclo que tiene, que se repite, se repite y se repite. Y desafortunadamente empieza en casa. Es en casa donde va a empezar. ¿Por qué? Porque abandonamos a los niños, porque los maltratamos, porque los sobreprotegemos. Ese es un tipo de violencia que las mamis decimos, no, yo no soy violenta. Hijito, come tu lonche. Yo a veces hago burla y digo, de repente en las secundarias, ahí están las mamis como si fuera un zoológico, ¿verdad? Están las rejas y las mamis entregándoles alimento como si fuera un zoológico, unos changuitos que estuvieran recibiendo el alimento. Y yo me pregunto, ¿por qué un alumno de secundaria que tiene una edad de adolescente, mamá tiene que llevarle el lonche? Si ya es un adolescente, ¿cómo vamos a lograr que un niño sea independiente? Cuando las mamis no permitimos la independencia, somos madres de violencia por omisión. Es un tipo de abandono que se hace a los niños y a las niñas, porque ellos tienen que crecer y ser independientes. No voy a tener un bebesote toda la vida. Bueno, mi hijo tiene una discapacidad que le impide. Bueno, pues hazlo lo más independiente que pueda, que coma solo, lo más independiente que pueda. ¿Sí? ¿Qué necesito yo? Decirles que el mundo es bueno, ¿sí? Decirles que sus actos afectan a otros. Eso no nos lo enseñan luego los papás, ¿no? O sea, es como que el niño lo quiere y lo cumplimos y son poco empáticos. Esa es una de las características de las personas que violentan. Son poco empáticos. Cuando yo he trabajado con pedófilos, las personas que cometen actos sexuales contra niños y niñas, lo que escucho es que de verdad no tienen empatía. Es que lo lastimaste. No lo lastimé, estaba contento. ¿Cómo va a estar contento si era un niño? Pues él quería. ¿Sí? No se dan cuenta que sus acciones afectan a otros. Y luego las mamis, cuando castigamos o regañamos, damos adjetivos. Eres un niño llorón, eres un niño cochino, eres una niña sucia. Y no, eso solo hace que nuestros hijos se enojen. ¿Qué tenemos que hacer? Describir su conducta y decir cómo me afecta para empezar a generar este lazo de empatía. ¿Cómo? Hijo, tu recámara tiene la ropa tirada. Eso me deja muy enojada. Yo esperaría que la recojas. No tengo que decirle hijo cochino, ¿verdad? Sino cómo describo la conducta. Y esto es un buen trato. También es importante que sepan que nos preocupamos por ellos. No nos cuesta nada decírselos. Hijo, te amo. Hija, te amo. No se cansen de decírselo. No, pues yo les doy de comer. Yo estoy en el hospital con él y con ella. Sí, estás en el hospital, pero también dile que lo amas, ¿no? Entonces, lo peor es que la investigación dice que los comportamientos agresivos
son los más fortalecidos. Yo le pude enseñar a mi hijo la caridad y puede que no la aprenda. Lo pude llevar a la iglesia cada semana y se vuelve ateo. Pero le enseñé conductas agresivas, esas son muy fijas y se quedan. ¿Y qué va a ocurrir? Que lo más seguro es que cuando sean adultos, estos comportamientos se vuelvan en comportamientos violentos. Y entonces ahora sí va a ser muy doloroso que mi hija llegue cacheteada por el novio o que mi hijo llegue cacheteada por la mujer, ¿verdad? Entonces eso sí va a ser muy doloroso. Y todo se generó en este contexto ahorita que somos madres de chicos jóvenes, ¿no? Luego, fíjense, ya que yo desarrollé estas habilidades para la violencia, el niño sale, ¿verdad? Con su bagaje de conocimientos. ¿De dónde lo adquirió? De mamá, de papá, de la escuela. Entonces ya sale con su bolsita del conocimiento, así como si trajeran una bolsita del conocimiento. Y con esa bolsita resuelven. Esa bolsita trae significatividades de violencia. Por lo tanto, cuando yo resuelvo, utilizo las que me enseñaron. Es agresión o sumisión. Entonces me dicen, Cristi, estás bien fea. Yo voy a usar la de sumisión y yo, sí, estoy bien fea. Cristi, estás bien fea. Cállate, tú estás más fea. Entonces utilicé una de las dos. Y cuando encuentro a una persona, ya me volví más grandecita, ya voy a tener novio. Cuando busco un novio, voy a buscar a alguien que me sea significativo. Por lo tanto, va a tener conductas similares a mí. Cuando yo vea a un muchacho, si lo veo que es muy lindo, Cristi, bonita, yo te quiero, voy a decir, ay, no, qué feo, qué aburrido. Pero cuando vea yo uno que me diga, Cristina, ven, yo voy a decir, ay, lo amo. ¿Por qué? Porque tiene el mismo bagaje que yo y nos atraemos. Es una ley de atracción. Nuestros amigos se parecen a nosotros porque tienen significados similares. Nuestros papás son como nosotros. Nuestras parejas son como nosotros. Y entonces en este ciclo de violencia, obviamente un violentador se junta con una violentada y se aman, ¿sí? Se aman. Entonces llega el hombre, le pega y la mujer llora. Conducta de sumisión, conducta agresiva, ¿verdad? Y va a ocurrir de la siguiente manera. Yo me doy cuenta que ya viene la agresión verbal, económica, física, psicológica, simbólica, por omisión. Ya vi, ya es temprano, tengo hambre y ya sé que mi mamá no me hace de desayunar. Entonces ya me siento tenso. Ay, ya es hora de irme a la escuela, estoy tenso. Y luego le digo, mami, mi desayuno. Oye, tú, ¿por qué no? ¿Por qué me pides si estoy dormida? ¿Qué? Ya, trágate lo que puedas. Es la agresión, ¿verdad? Y regreso y mi mamá se siente mal. Ay, hijo, te contesté bien feo en la mañana. Mira, te hice tus gorditas que tanto te gustan. Y yo, ay, mami, te amo. Y entonces volvemos al ciclo, ¿verdad? Esto que yo les decía de los albergues para mujeres maltratadas es así. Ellas saben que el marido ya se enojó y saben que ya viene a golpearlas, entonces están tensas. Viene la agresión, le dio el martillazo. Y entonces ella ya está en el hospital y él le pide perdón y le dice que todo va a estar mejor. Viene la reconciliación y es un ciclo sin fin, que siempre va a seguir un patrón. A mí me gusta mostrar el violentómetro, que es las áreas las maneras en las que nos violentan y vean cómo va incrementando y a veces ni siquiera creemos que somos violentados, ¿verdad? Como aplicar la ley del hielo, como engañar, celar, hasta uno dice, ay, es bien celoso, me encanta culpabilizar, descalificar, ofender y vean cómo va subiendo el nivel hasta llegar a la muerte, porque desafortunadamente la violencia va así, en este camino. Vamos de menos a más. Y cada día nosotros vamos aceptando más la violencia, como si la fuéramos normalizando. Es decir, primero me dio una cachetada y luego vino la reconciliación, la segunda vez son 2 cachetadas, la siguiente son 3, la siguiente es una golpiza y seguimos en este patrón, ¿sí? Entonces, estos tipos de violencia son comunes en el hogar. Las más comunes en el hogar es esta, emocional, económica o patrimonial, física y sexual. Estas son las más comunes en casa.
¿cómo puede ser que nosotros tuvimos a esos hijos, que los amamos, que los cuidamos y que nosotros mismos los violentemos? Creo que de repente no nos damos cuenta de que repetimos patrones de vida que nos fueron enseñados por nuestros padres. Les quiero poner un ejemplo. Ya les dije que nosotros tenemos una bolsita de conocimiento. Entonces yo nací, ¿no? No es mi ejemplo, sino esta mujer tan enferma. Les quiero poner un ejemplo para dejarlo claro. Nací y tengo mi bolsita del conocimiento que está en todo mi ser. Entonces, de repente, mi mamá me da de tomar leche y luego llega mi papá y la golpea y yo ya ni acabé de tomar leche y yo siento toda esa tensión, aunque sea una bebé. Y luego ya mi mamá está llorando y me da leche y yo ahí tomo la leche medio con las lágrimas, ¿no? Y estoy también medio tensa. Y ya voy creciendo, ya metí yo en mi bolsita del conocimiento miedo, lagrimitas, leche, me quitan, me dan. Fíjense, son conocimientos que son conocimientos sensibles. Después voy creciendo, ya tengo más, soy más grandecita y ya mi papá le pega a mi mamá y luego le regalo un anillo. Yo digo, cuando te pegan te dan un regalo. Y luego más adelante llega una comadre de mi mamá y le dice, ¿qué crees, comadre? Tu compadre me pegó bien feo. A ver, comadre, mira los moretes. Y yo, también a las mujeres se les pega. Y luego más adelante mi hermano me pega. Y yo le digo, mamá, me pegó mi hermano y mi mamá me dice, esa es nuestra cruz, hija, las mujeres nos van a pegar. Y entonces yo voy metiendo todos esos conocimientos a mi bolsa, ¿verdad? Ya metí el conocimiento de la tristeza, el miedo, a las mujeres se les pega, a las mujeres se les pega y se les recompensa, a las comadres se les pega, los hermanos pueden pegar. Y entonces ya cuando voy a buscar una pareja, pues ya llevo la mente de a las mujeres se les pega. Por lo tanto, mi novio me va a pegar y yo voy a decir, este es el bueno. Y el que no me pega va a decir, no, este no es el bueno, porque no es lo que no conozco. Estoy tranquila con lo que conozco. Y ya me caso con el que me golpea. Y entonces voy a criar a una hija que su papá le va a pegar y hasta yo le voy a pegar porque le voy a decir a las mujeres se les pega. Y así voy viviendo y lo hago normal. Y entonces hago que estas violencias se vivan de forma normal. Desafortunadamente, los principales agresores están en casa, ¿sí? Son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, ¿sí? Son nuestros primeros agresores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en caso de que nos violenten? Bueno, es importante platicarlo con alguna persona, pero que no sean mis amigos, porque mis amigos son iguales que yo, ¿verdad? Si yo les digo a mis amigos, amiga, me pegó mi esposo, va a decir, ay, amiga, a mí también, porque se acuerdan que tenemos los mismos bagajes. Es importante platicarlo con gente que está interesada en los temas. Ustedes tienen este grupo de escuela para padres y aquí es un foro para platicarlo, ¿verdad? Porque así nosotros nos podemos dar cuenta de que está ocurriendo un problema. Ahora yo quiero platicarles un poquito del tema que a mí trabajo, que es la violencia sexual. Fíjense que en el abuso sexual, lo que va a ocurrir es que el niño o la niña va teniendo un desarrollo y en cada etapa de su desarrollo va logrando adquirir habilidades. Fíjense, los niños de 0 a 2 añitos aprenden y sienten rico en su boquita, por eso toman leche y maman. Después, cuando tienen labio leporino, pues su mami les da con cariñito y abrazos, les da les da la lechita con una jeringuita o con un gotero, ¿verdad? Ahí se la desingenian, las mamis son muy ingeniosas. Y después, a los 2 años, los niños empiezan a controlar la popó. Tienen una etapa anal y sienten rico en su ano, se están tocando ahí, se rascan. Sienten rico cuando defecan, cuando detienen el excremento. Y luego a los 3 años descubren sus genitales y empiezan a tocar sus genitales, ¿verdad? Y dicen, ay, se siente rico. Y luego entran a la primaria y en la primaria se siente rico el cerebro, el aprendizaje que se da por el cerebro, ¿verdad? Y entonces los niños no tienen ningún interés corporal hasta los 8, 9, 10 años, cuando es la pubertad. Y en la pubertad se vuelven genitales, tienen mucho interés en los genitales. Entonces, por edad,
Si yo a un niño le muestro conductas, le platico, le enseño imágenes o cualquier manifestación con la que el niño no puede, que la recibe y lo violenta porque no está preparado, entonces se da una violentación sexual, ¿sí? Y lo que va a traer como consecuencia es un problema del desarrollo, un trastorno del desarrollo, que si no se soluciona termina en patología en el adulto. Entonces les voy a platicar cómo ocurre. Yo tengo entonces a un bebecito en la guardería. En la guardería entonces el niño es oral. Si yo al niño oral, que le gusta tomarse el biberón, yo lo empiezo a acariciar en su cuerpo, le empiezo a acariciar su zona genital excesivamente, pues el niño va a decir, a estas sensaciones no es capaz de poner un alto porque es pequeñito, pero no corresponde. Y luego si me voy con un niño preescolar, que es analofálico, es decir, que le gusta sentir rico en el ano, y llega otro niño que le han tocado su ano y le introduce un objeto en su ano, eso es violentación sexual. O si el niño preescolar ve a sus papás teniendo intimidad, eso es violentación sexual. O si el niño de latencia, el de primaria, empieza a ver pornografía, eso es violentación sexual. O si la niña ya está puberta, pero no ha visto relaciones sexuales y empieza a ver relaciones sexuales en una película o tiene relaciones sexuales, eso es abuso sexual. Es obtener información sexual que violenta mi desarrollo. Eso es violentación sexual. Y el niño tiene un cambio inmediato, así, inmediato. Hoy estaba de una manera y después del evento cambia de forma así, impresionante. Hoy mi hijo dormía bien, mañana no duerme bien. Hoy comía, mañana ya no come. Después del evento viene este proceso, alteración de sueño, alteración de alimentación y alteración en la conducta. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir, fíjense, ¿cómo ocurre esta violentación? Nosotros ya quedamos que hubo violencia en casa, ¿verdad? Les enseñamos la violencia. Entonces, mi hijo generalmente es sumiso y llega un violentador que lo seduce. Los violentadores llegan a preparar a las familias hasta durante un año para que le suelten al niño. ¿Sí? Fue alguien que estuvo ahí preparándonos. Luego ya ese adulto o ese adolescente abusa de mi hijo y le pide que guarde el secreto y el niño lo guarda porque lo amenaza o porque le dice que él hizo lo mismo a otros niños y que está mal y que lo acuse y el niño dice, no, no te voy a acusar. Y a veces cuando lo divulga los papás no le creemos y entonces mejor el niño lo que hace es callarse y no decirlo más. ¿Qué vamos a hacer para que no ocurra? ¿Qué vamos a hacer para que no ocurra? Porque no vamos a permitir que ocurra. Uno, les vamos a enseñar sus derechos. Tiene derecho a conocer su cuerpo, derecho a la alimentación, sus obligaciones también. Límites, límites. Hay partes del cuerpo que no se tocan. Nadie puede llegar y meterme el dedo a mi ojo. Nadie puede llegar y meterme el dedo a mi nariz, ni a mi boca, ni a mis senos, ni a mi ombligo, ni a mis genitales, ni a mi ano. Esas son las zonas privadas que nadie toca. Vamos a respetar su cuerpo y enseñarles los nombres de su cuerpo. Y vamos a enseñarles a identificar a las personas de confianza. ¿Cómo lo van a lograr? Lo van a lograr cuando ellos sepan identificar en su cuerpo las sensaciones agradables o desagradables. Imagínense que ustedes están ante una persona y se sienten incómodos. Aguas. Pero desafortunadamente eso no lo hacemos tanto. Eso sería un ejercicio que les invitaría a hacer. Saber qué hacer en caso de peligro. Confiar en lo que el cuerpo dice. Gestión emocional, que el niño aprenda a decir lo que siente y lo que no siente y valorarnos. La autovalidación es muy importante. Creo que por el tiempo me va a tocar detenerme para que me hagan algunas preguntas. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Voy a mandar el co-host otra vez allá, el host, allá a quien le toca, ¿sí? Para las preguntas. Muy bien. A ver.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por aquí estamos viendo en el chat si por acá tienen algunas preguntas. Hola, buenas noches. Otra de las dudas y temas que podemos compartir, ya sea escribiendo o abriendo el micrófono, es si ustedes tienen problemas con su hijo o hija en la escuela, en el colegio, y si tienen oportunidad de tocar base con una experta, es el momento. Taffy. Déjalo el Taffy, Jadet. Mira, dice por aquí, creo que es muy importante que los niños o niñas tengan su espacio para dormir, no dormir con papá y mamá, porque aún estando dormidos reciben información sensorial. ¿Comentarios, doctora Lima? De acuerdísimo. A veces puede ser, yo he escuchado en algunas familias de escasos recursos, que de repente dicen, pues es que solo tenemos una cama. Pues hagan tendidos, porque es muy importante el respeto a la intimidad. Fíjense que a veces se cambia al bebé y se cambia como si fuera una reunión familiar, le quitan el pañal frente a las demás personas. Y no, es un respeto a la intimidad. Si voy a cambiar al bebé, me meto yo junto con el bebé. Y hay un tema que quisiera retomar con esto de la intimidad. Fíjense que hay un tema en donde a mí sí me gustaría que en especial ustedes que van a, sus hijos van a ser expuestos a cirugías, que es muy importante platicarles los procedimientos. A nosotros nos ha pasado que los niños y las niñas con problemas renales que les ponen una sonda, yo no soy experta en medicina, solamente les puedo explicar así como a medias, pero hay médicos que les podrían explicar muy bien. Cuando les colocan la sonda en la zona genital, el niño lo vive como un abuso, ¿sí? Y no es un abuso, o sea, realmente es un procedimiento médico para sanarlo, pero la vivencia es como de abuso. Por lo tanto, para mamá y para papá, es importante explicarles el procedimiento, porque van a ser sometidos a un proceso agresivo físico. Yo sé que es por su salud, y entonces esto puede ser entendido como un mecanismo de violencia más que como un mecanismo de salud. Por ello, hay que explicarles cómo es el proceso, que va a doler, sí va a doler, para que el niño y la niña no los vivan como un proceso de violentación. ¿Desde qué edad es recomendable explicarles tal cual ese proceso, doctora? El niño entiende desde muy pequeñito. El niño sensorial se supone que es de los 0 a los 2 años, pero los niños empiezan a utilizar un bagaje de conocimientos desde muy pequeñitos. No cuesta nada explicarle a un bebé. Claro que el bebé pues no va a entender palabras, va a entender sensaciones, pero yo le puedo explicar y con cariño y con tranquilidad, él podrá entenderlo, ¿no? Es decir, si yo me pongo tensa, el niño vive la tensión. Y sobre la pregunta que hicieron hace un momento, también quiero comentar algo. Fíjense que de repente los papás y las mamás dicen, el bebé generalmente duerme a veces en cama de mamá porque mamá le da pecho y es más fácil que esté ahí uno con el bebé, ¿no? Y de repente los papás tienen intimidad junto con el bebé o el bebé está en la cuna dentro de la cámara de los papás y los papás dicen, al fin que no entiende palabras, pero sí entiende sensaciones. Y entonces el niño escucha y luego cuando escucha los sonidos tiene una condición de recordar. ¿Sí? Hoy nosotros tuvimos un caso de una pequeñita que la violentaba su hermano y cada vez que la violentaba chiflaba una cancioncita. Y entonces eso le pasó muy chiquita, a los 3 años. Y luego fue a la escuela y en la primaria un niño chifló la misma canción y la niña se puso muy mal.
porque en ese momento recordó el abuso que había sufrido. Ana, por saber Muchas gracias, no, todo- doctora. Nos pregunta, Johnny, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Nos pregunta, mi hija de 2 años, a veces se toca su parte con su pañal. ¿Qué debería hacer? Miren, los niños anales y fálicos, es decir, los niños de 2 a 5 años, los anales se tocan el ano, los fálicos se tocan la zona genital. Cuando el niño se esté tocando, nosotros lo distraemos con otra actividad, sin decirle déjate ahí, no te toques, porque ellos experimentan placer y lo distraemos en otra actividad. ¿Sí? No le decimos déjese ahí, ni las palabras que dicen, ¿verdad? Y el niño se distrae en otra actividad. Si eso está pasando, no tenemos conflicto. El conflicto será si gran parte del tiempo se lo dedica a estarse tocando su zona genital. Ahí es cuando ya necesitamos una ayuda profesional. Espero haber respondido. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¡Qué chingando! Voy a decir una pregunta por aquí de una de las personas que nos manda un mensaje. Dice, viví violencia con el papá de mi hijo. Es un niño de 2 años. Si es un niño de 2 años y veo cambios de conducta, tiene pesadillas, pega mucho, varios comportamientos diferentes. ¿Cómo puedo determinar si sigue viviendo violencia o es un periodo adaptativo? ¿O con quién puedo acudir? Sí, yo creo que sí debemos valorar que los niños se van adaptando a los procesos que viven. Cuando hay una separación de padres, es un evento muy doloroso para los niños y las niñas y tardan un ratito en adaptarse, ¿verdad? Vamos dándole 1 mes, 2 meses y los niños ya se van adaptando, se adaptan a todo. Pero yo no creo que esté de sobra una valoración, una entrevista con un experto que pueda decir si hubo o no situaciones de violencia. Porque si tú viviste la violencia, ahí quedaron algunas huellas. Quedaron algunas huellas del bagaje de conocimiento que podría uno replicar con los hijos. Listo, ¿alguien más que quiera, ya sea abriendo su micrófono y compartiendo o escribiendo algún mensaje? Muchas gracias a todos los asistentes, Ricardo. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Pues creo que el tema da para mucho tiempo. Es un tema bastante extenso, pero creo que las herramientas que nos acaba de ofrecer la doctora, saber identificar en casa, saber también cómo evitarlas y cómo ayudar a un niño que los está sufriendo. Creo que son pues herramientas que necesitamos tener todos y creo que tenemos que ahondar todos en este tipo de temas. Doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento, por Déjame que te compartirlo con todos interrumpa, nosotros. Ricardo, te voy a Muchísimas interrumpir, la gracias doctora a Silvia. los asistentes. Te voy a interrumpir. Tenemos una manita levantada de una participante. Silvia, adelante, por favor. Abre tu micrófono. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer el que me hayan permitido comentar algo importante. A veces estos temas son los papás lo toman como muy
delicados y a veces no lo pueden exponer en las preguntas. Y lo comento porque cuando ya están en la consulta y ya estamos aquí más en una consulta más privada, es cuando salen todas las dudas que tienen acerca de una principal de ser la masturbación, que ellos mencionan acerca de sus hijos, que si los pueden permitir que se toquen, no se toquen. También las dudas que tienen de que si el niño está muy ansioso cuando ve a otra persona y tienden a ir más al baño y a tocarse la región genital. Esas dudas son las que a veces los papás nos preguntan, o también cuando llegan a dejarlos con algunos tíos que después, o tíos o familiares o extraños, se muestran más, cambian sus conductas. Ese tipo de preguntas nos las hacen los papás y creo que a mi punto de vista es muy importante que sean abiertos a veces a preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan en estas áreas de sus hijos y detectarlos, como este tipo de exposiciones que nos dan mucha información y protegen más a los niños, más aquellos que quienes trabajamos con la discapacidad son los más expuestos y los que menos a veces ponen atención los propios padres o los de maestros o los del área de la salud. A veces damos por hecho que no les va a pasar nada, pero no, nadie estamos excluidos y menos los niños. Y creo que es bien importante que tomemos en cuenta todos estos temas y agradezco a la expositora por haberlo hecho de una manera más sencilla. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí también otro comentario de Alma Rangel. Dice, creo que quienes hemos sufrido violencia es importante la terapia psicológica para el control de la ira, ya que posteriormente podríamos convertirnos en agresores si no se ha tenido una salud emocional. Y también nos comentan por aquí, gracias doctora Cristi, me encanta este tema, es muy importante estar bien informados. Preguntan a Lourdes Pérez, el tema es muy específico, pero ¿cómo podemos abordarlo con niños que todavía no hablan o que no se pueden comunicar? Yo creo que sí sería importante encontrar un mecanismo de comunicación. Por ejemplo, si yo tengo un bebé, que es el que menos se puede comunicar, yo voy a ir a la guardería, porque lo voy a dejar en la guardería, platico con las personas. Lo primero que van a pensar ustedes es, a mí me pasó un evento de violencia sexual. Ese es el primer paso. Cuando yo hago consciente que a mí me pasó un evento de violencia sexual, mi hijo está en riesgo, puede o no puede hablar. Entonces, si mi hijo tiene una alteración del lenguaje, yo puedo establecer un mecanismo de comunicación para que él me diga, como ahorita lo vimos con el cuento de Tote. Tote nos estaba platicando de cómo lo violentaba su abuelo y cómo le decía que era el juego del helicóptero. Entonces la maestra pudo entender el lenguaje limitado del niño y eso nosotros lo podemos hacer. Yo sé cómo habla mi hijo, yo sé cómo lo dice. ¿Sí? Yo tuve una hermana con labio paladar hendido que me decía a mí y yo sabía que era yo, porque yo sabía que así hablaba ella. Entonces los padres reconocemos, si yo le enseño, hija, esto hijo, este es tu pene, hija, esta es tu vagina, la niña va a decir, ahí, y entonces para mí ahí es su vagina, y establecemos una comunicación con mi hijo para que lo conozca, o va a ser con señas, pero siempre hay un mecanismo de comunicación con nuestros hijos o nuestras hijas. Muchas gracias, doctora. También le mandan muchos agradecimientos por la información y bendiciones desde Teletón Honduras en Santa Rosa de Copán, que nos están acompañando esta noche. Ricardo. Sí, perdón. Es que me mete mucha interferencia aquí por la computadora y el teléfono. Pero solamente pues sería cerrar ya el Teletón Honduras San Pedro Sula. Pues estaríamos dando conclusión a esta charla, doctora.
Doctora Cristina Lima, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y pues estamos a sus órdenes. Conocen nuestras redes sociales y próximamente estaremos subiendo esta charla para que puedan revisarla del tema que se trató esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, buenas noches.